bien, vamos a la escritura. ¿Dónde? ¿A qué libro? Génesis. Génesis. Vamos a Génesis capítulo 1. Y en esta mañana quiero invitarles nuevamente a que volvamos otra vez a Génesis y volvamos otra vez a los primeros versículos. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el 3. Y vamos a zambullirnos aquí en esta porción de la Escritura. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Ya? ¿Me siguen? Donde dice, verso 2, la tierra estaba desordenada y vacía. Donde dice tierra, diga su nombre. ¿Ya? Diga su nombre. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vamos a hacer una pequeña introducción. La semana pasada fue el primer sermón respecto a esta serie como introducción a Cristo del Antiguo Testamento. El libro de Génesis, ya sabemos qué significa Génesis: orígenes, principio, o en hebreo el Toledot, el principio de todo, el origen de todo, de la vida, la existencia, el universo, el cosmos, la creación. ¿Ya? El libro lo podemos dividir en dos grandes partes, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. ¿Ya? ¿Qué sucede en el capítulo 11? ¿Alguien se recuerda de Génesis? ¿Qué hay? La promesa de Abraham. La Torre de Babel. Entonces, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 tenemos la historia primigenia. La historia primigenia o la historia antigua, la historia de los orígenes. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, la historia de los orígenes. La historia de la creación, la historia de la caída y el comienzo de la promesa de la redención, que parte en Génesis 3:15, hasta llegar a la Torre de Babel, ¿cierto? Ahí también encontramos el diluvio, la promesa y el pacto con Noé. Esta es la primera división, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. La segunda división comprende, ahora sí, del llamamiento a Abraham, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50. Desde el capítulo 12 al capítulo 50 comprende la historia de los patriarcas y cómo se van desarrollando los pactos. Desde el capítulo 12 al capítulo 50 vamos a encontrar la historia de ¿quién? O el relato histórico de Abraham, de Isaac, de Jacob y José. Génesis es muy importante porque sienta las bases ¿para qué? Para el éxodo. Para el éxodo del pueblo de Israel. Pero también es la base para todas las escrituras. Fíjense que el Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento siempre están volviendo una vez más al Antiguo Testamento. Siempre están volviendo a Génesis. De hecho, la serie que van a estudiar con Danilo los jóvenes, Juan, le pusieron por título El Rey Génesis. Porque sí, nuestra redención es una recreación, es volvernos al origen principal y más glorioso que Dios tuvo para con nosotros. Entonces, ¿tan importante es estudiar el Antiguo Testamento? Sí, es muy importante. Es muy importante conocer nuestros orígenes, es muy importante conocer el fin de todas las cosas, por los cuales Dios creó todas las cosas, y hacia dónde sigue el curso de la historia de la creación y la historia de la redención. San Agustín decía, el Nuevo Testamento en el Antiguo está velado, pero el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento está patente, está desvelado. O como algún otro teólogo dijo también, que el Antiguo Testamento es como un bello jardín hermoso, lleno de flores, de mariposas, la belleza de todo, pero está la luz apagada. Cristo aparece en el Nuevo Testamento y enciende la luz. Por eso necesitamos comprender el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo Testamento. Vamos a centrarnos entonces en estos tres versículos. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía.
La semana pasada ya hicimos alguna introducción de esto y quiero rescatar algunos puntos. Primer punto, la creación es el acto de Dios libre y soberano. ¿Por qué Dios creó? ¿Porque tenía alguna necesidad? Dios llama a existencia las cosas. ¿Por qué? De su voluntad libre y soberana. De su voluntad libre y soberana Dios creó. Dios llamó a existencia las cosas sin necesitar de nada. Por eso la Biblia nos enseña, el primer versículo, en el principio creó Dios. Y recordamos también que el Antiguo Testamento no parte diciendo había una vez, o en un lejano país, o hace muchos millones de años atrás. No, parte hablando de nuestro origen. Nuestro origen es Dios. El origen de todo es Dios. El origen de la creación y de este universo es Dios. Dios crea, llama a existencia las cosas, no de materia preexistente. Dios formó y creó las cosas, ¿de qué cosas? A partir de... no existía nada. Pero cuando Él habla, la realidad viene a existencia. Porque Dios es la realidad final. Porque Dios es la realidad última. Vayan conmigo, por favor, a 1 Corintios, capítulo 8, verso 6. 1 Corintios, capítulo 8, verso 6. Primera de Corintios, capítulo 8, verso 6, dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio de Él cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. La misma idea se vuelve a repetir en Romanos capítulo 11, verso 36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. El origen del universo. Y cuando hablamos de universo no estamos hablando solamente de las cosas visibles. No solamente hablamos de las estrellas, de las galaxias. No solamente hablamos de los cielos, de la tierra. Sino que hablamos también de lo invisible. Hay una realidad visible. Esto que usted ve, esto que usted toca, que usted pisa, es lo tangible, una realidad tangencial que usted puede comprobar. Pero hay algo invisible, de lo cual también Dios es el creador. Por eso Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y para todo judío, cuando se refería a cielos y tierra, estaba hablando de este universo visible y de un universo también invisible. Las cosas creadas, visibles e invisibles, pertenecen a Dios. Y Pablo está repitiendo exactamente lo mismo. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Ahora, ¿qué sabemos de este Dios del cual proceden todas las cosas? ¿Qué nos enseña el primer capítulo de la Biblia? Que es un Dios de orden, que es un Dios ordenado, que hace las cosas según su propósito, según su plan, que es un Dios que no está sujeto a nada ni a nadie. Como alguna persona dijo por ahí, es que Dios nos creó a nosotros porque se sentía solito. No. Dios de toda la eternidad ha gozado de su comunión intratrinitaria con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es un Dios completo, es un Dios feliz, es un Dios autosuficiente, es un Dios autocontenido, es un Dios lleno de gloria y de gracia, de amor, de sabiduría. Por eso este relato establece las primeras diferencias entre creador y criaturas. Es un Dios distinto a su creación, no como enseña el panteísmo. Recordamos también la semana pasada, ¿qué enseña el panteísmo? Que Dios es todo. Y ahí decíamos, una piedra es Dios, una mosca es Dios, una vaca es Dios. No. No. Entonces, se establece la distinción entre el creador y criatura. Y también este relato de Génesis da una fuerte respuesta ¿a qué? Hablábamos también del pensamiento nihilista. Nihilista básicamente que dice que no hay nada, que todo proviene de la nada, que nosotros no somos nada y que vamos hacia la nada.
Qué bonito, qué esperanzador. Entonces Génesis responde fuertemente a eso. No venimos de la nada, sino que nuestro origen está en nuestro Creador. Y si nuestro origen está en nuestro Creador, nosotros somos responsables ante nuestro Creador. Somos responsables ante nuestro Creador. También es una fuerte respuesta al posmodernismo. ¿Por qué? Porque el posmoderno duda de todas las grandes historias. Hace poco falleció un presidente, ¿cómo se llama? Hugo Chávez. ¿Cómo dijo él? No quiero morir. No me quiero morir. No me dejen morir. No me dejen morir. No me quiero morir. Las grandes ideologías, los grandes relatos están muriendo junto con sus héroes. Pero hay un relato, hay una historia maravillosa, escrita con la mano firme del Dios soberano, con un principio y con un fin, donde tú y yo somos parte, donde nuestro destino ha sido diseñado por este Dios maravilloso, donde nada existe por casualidad. Aún nuestros sufrimientos, aún nuestros problemas, aún nuestras desdichas, nuestros gozos, nuestras felicidades, todo ha sido diseñado y decretado por este Dios libre y soberano. Amén. Nuestra confesión de fe, específicamente el Catecismo Menor de Westminster, dice: ¿cómo Dios ejecuta estos decretos? ¿Cómo Dios ejecuta sus decretos? Y yo le pregunto a los presbiterianos, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo Dios ejecuta estos grandes decretos? ¿Cómo Dios los ejecuta? ¿Cómo Dios los lleva a cabo? A través del decreto de creación y providencia. Su decreto de creación y su decreto de providencia. Lleva a cabo el curso de todas las cosas. Lleva a cabo sus decretos, sus deseos, su voluntad. Por lo tanto, ¿qué está expresando la creación? La creación, como bien lo dice el Salmo 19, está expresando la gloria de nuestro Dios. Salmo 19, los cielos, ¿qué hacen? Cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y es este Dios glorioso el que nos ha llamado a su bendito evangelio por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es este Dios glorioso que creó los cielos y la tierra, el que te dice que te ama con amor eterno, infinito y inmutable. Es este Dios glorioso que cuando tú te encuentras con el cielo y la tierra, te está dando testimonio de este Creador que quiere tener relación contigo. Dios es un Dios relacional. Dios es un Dios que se relaciona con sus criaturas. Por eso el relato de Génesis capítulo 1 nos enseña, segundo punto, que la creación no es un sistema cerrado. La creación no es un sistema natural cerrado. No es que simplemente Dios creó, estableció leyes y luego, chao, que les vaya bonito, yo miro de lejos. No. ¿Se dan cuenta que la Biblia nos muestra el relato de un Dios cercano? Que está ahí, cercano a nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Somos nosotros los que no queremos a Dios. Somos nosotros los que nos escondemos. Somos nosotros los que pensamos y decimos: no, Dios no existe. Dios no está viendo esto. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos enseña y nos muestra un Dios cercano. ¿Qué filosofía enseña a un Dios lejano? Que no tiene relación con su creación, que no tiene relación con sus criaturas. El deísmo. Dios está allá, lejos. El gran amigo. O como le llaman a uno, el gran arquitecto del universo. Qué bonito. El gran arquitecto del universo. Que estableció leyes y luego dejó a sus criaturas. No. Génesis nos habla de un Dios cercano. Génesis nos habla de un Dios que desea tener comunión con sus criaturas. Esos son nuestros orígenes. Por otro lado, otras filosofías que hablan acerca de que este Dios está mezclado entre todo, entre la naturaleza, entre los animales, llamada panteísmo. Y algunos torpemente llegan a decir: ¡ay, qué sabia la madre naturaleza! La madre naturaleza, qué sabia.
que Dios tan sabio y tan glorioso ha diseñado todas las cosas con belleza, con armonía y con un propósito firme y declarado. Cambiemos nuestro lenguaje y muchas veces también nosotros torpemente, ¡ay, qué día más feo! ¡Ay, qué día tan caluroso! La Biblia nos enseña, este día lo hizo Dios, me gozaré y me alegraré en él. Un día a otro día está declarando la gloria de Dios, eso nos enseña el Salmo 19. De igual manera el Salmo 8. David en esta reflexión cósmica dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Cuando veo los cielos y cuento las estrellas, obra de tus manos, pienso dentro de mí, ¿qué soy? ¿Qué eres? ¿Eres un donador? ¿Qué eres? Eres creación. Amén. Dios. Amén. Gracias, Señor. Eres creación de Dios. Tienes un Padre. Tienes un Padre que sustenta este universo. Tienes un Padre que ordena este universo con su palabra. Y con su misma palabra te sustenta y te ordena a ti. Con su misma palabra que ordenó todo este universo. Con su misma palabra ordena tu vida. Con su misma palabra edifica tu vida. Con su misma palabra te llama a orden. Y establece orden para tu vida. Eso es creación de Dios. A imagen y semejanza de Dios. No eres un número. No eres una estadística. No eres una persona que viene a hacer compañía a la iglesia. El presbítero Dan leía el Salmo 148. Vamos por favor nuevamente al Salmo 148, verso 5. Estamos reflexionando solamente de estos primeros 3 versículos del Génesis. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Lo hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley y no será quebrantada. Entonces, este Dios infinitamente distinto a su creación, sin embargo, se relaciona a su creación ¿cómo? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Y esa palabra tan maravillosa que llamó a existencia las cosas, esa palabra se hizo carne y habitó con nosotros y vimos su gloria. Esa palabra que creó todas las cosas y que sustenta todas las cosas, vino y murió. Vino y fue a la cruz. Vino y fue al madero. Y también decretó y también habló diciendo, consumado es, todo está pagado. Para todo hijo del pacto hay una relación profunda entre creación y redención. Siempre cuando se habla de nuestra redención, va asociada siempre a la creación del universo. ¿Por qué? Porque habla de nuestro origen, porque habla de dónde venimos, hacia dónde vamos, quiénes somos. Busque por favor Isaías capítulo 43, verso 1. Ahora así dice Jehová, ahora así dice Jehová. Miren la forma como Dios habla a su pueblo. Creador tuyo, oh Jacob, luego formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. No eres una partícula de polvo flotando en el universo. No eres un pedazo de molécula o de materia caminando. Tienes un Padre amoroso. Amén. Tienes un formador, tienes un creador. Y ese mismo formador y creador es tu redentor. Eso está recordando Dios al pueblo del pacto. Vayan al verso 7 del capítulo 43. Dice, todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Entonces podemos decir que el fin de la creación, el fin de la existencia de todas las cosas, visibles e invisibles, que es la gloria de Dios. La gloria de este Dios completo. Y si es un Dios completo que no carece de nada, podemos decir que es un Dios feliz.
Podemos decir que es un Dios dichoso. ¿Se imaginan pasar la eternidad con un Dios aburrido? Qué fome sería. Dios es un Dios extremadamente, infinitamente gozoso y feliz. Por eso Jesús nos dice, bien, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y es un gozo eterno. Amén. Gloria a Dios. Por eso Génesis es tan importante. Nos habla de este Dios completo, feliz. Busque por favor 1 Timoteo capítulo 1, verso 11. Pablo está hablando del glorioso evangelio del Dios bendito. La palabra bendito en griego es Makarios. 1 Timoteo capítulo 1, verso 11. La palabra bendito en griego es Makarios. ¿Qué significa esa palabrita? Makarios. No Macabeo, Makarios. ¿Qué significa esa palabrita? Makarios. Dichoso, que está radiante de felicidad. ¿Ustedes piensan que Dios es un viejito gruñón? ¿Ustedes piensan que Dios es un viejito gruñón? No. Es un Dios feliz. Es un Dios gozoso. Es un Dios eternamente feliz porque Él está completo, autocontenido. No necesita de nada ni de nadie. Por lo tanto, el fin de la creación no era porque a Dios le faltaba gozo, no era porque Dios se sentía solo, no era porque había algo en Dios que le faltaba y por eso llamó existencia a las cosas. No, simplemente Dios está mostrando cuán glorioso es, cuán feliz es, y desea que estas criaturas puedan gozar del gozo de Dios. Y hablábamos la semana pasada que cuán rico es comerse en la mañana un pan tostado con palta. Me dio hambre. Cuán rico es. Piensen en la bondad de este Dios que nos diseñó a nosotros con papila gustativa para saborear, con olfato, con sentidos que podemos apreciar la belleza, el gusto, el orden, un buen perfume. ¡Wow! Habla de un Dios glorioso. Habla de un Dios bondadoso. Y todas esas cosas apuntan y señalan la gloria de nuestro Dios. De hecho, el Salmo 34, el verso 8 dice: gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que en Él confía. Es una invitación a gustar, es decir, pruébenlo, saboreen cuán glorioso es este Dios. 1 Timoteo 1:11 nos está diciendo eso. Según el glorioso evangelio del Dios bendito. Y ya sabemos que ese bendito es un Dios feliz, contento, gozoso, eternamente feliz, eternamente contento, completamente y infinitamente dichoso. Y ese es el gozo reservado para nosotros. Qué maravilloso, hermano. Si usted espera en otra cosa, no sé, no han entendido nada. Eso es el gozo reservado para los hijos de Dios. Y ya lo estamos disfrutando acá. Por eso cuando el ministro, al término del culto que hace, el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos vosotros desde ahora y para siempre. Es seguir gozando de esa comunión. Es seguir gozando de la comunión eterna de Dios. Esa comunión que dio a luz todas las cosas. Esa comunión gozosa que llamó a existencia las cosas que no existían. Es la comunión reservada para ti, para mí, para tus hijos. Gozo. Y pucha que nos falta gozo. Porque este Chile cada vez más se vuelve un Chile sombrío y gris. Amén. Usted va a comprar algún negocio, o va a atenderse con algún médico, o va a atenderse con algún profesional de otra disciplina. Hola, otra, ¿qué? Ya, bien, ya. ¿Va a querer algo más? No, ya, toma. Nos falta voz. Y muchas veces nosotros como evangélicos somos un pésimo testimonio. Un pésimo testimonio. Porque parecemos verdaderos drupi. Andamos por la vida.
cuando el Dios gozoso y es feliz y eterno te ha amado, te ha recibido y te ha acogido su santa y eterna comunión. Amén. Gozo perfecto para nosotros. Gozo perfecto. Por lo tanto, es necesario que recordemos nuestros orígenes para saber cuál es nuestro fin. ¿Fuiste creado por Dios? Tu fin es vivir toda la eternidad con este Dios glorioso. Amén. Con este Dios glorioso. Entonces hablamos de que es un Dios que hace todas las cosas con gozo, ¿no? ¿O hay algo que Dios no ha hecho con gozo? Dios hizo todas las cosas con gozo. Aún Jesucristo fue a la cruz con gozo. Aún Jesús fue a la cruz para ser colgado de un madero con gozo. Dios. Y aquí aparecen los humanistas. ¡Ay, qué lindo! Mira, Jesús se gozó porque te iba a salvar a ti. ¡Ay, qué bonito! El gozo de Jesús de ir a la cruz con gozo era cumplir con la voluntad de su Padre, era cumplir con el mandato de su Padre. ¿Y cuál era el mandato de su Padre? Ir y redimir a sus escogidos para cumplir su santa y soberana voluntad. Por eso el Salmo 40 nos dice: oh Dios eterno, tu ley está en medio de mi corazón y el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿No vemos a un Jesús refunfuñando? ¿No vemos a un Jesús que va dubitativo a la cruz? Vemos a un Jesús que va con gozo al madero. ¿Por qué? Porque el nombre de su Padre, el nombre de este Dios glorioso, debe ser glorificado. Si no me creen, vamos a Juan. Juan capítulo 12. Juan 12. Juan 12, verso 27. Entonces, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de todas las obras de Dios? Su gloria. En la obra de la creación, por medio de Jesucristo, la gloria de Dios. En la obra de la redención, la gloria de Dios por medio de colgar a su Hijo en un madero. Juan capítulo 12, verso 27. Este es un diálogo tremendamente estremecedor. Jesús está orando con su Padre y Jesús le dice a sus discípulos: ahora está turbada mi alma. ¿Por qué está turbada el alma de Jesús? ¿Porque tiene miedo de ir a la cruz? ¿Porque tiene miedo? No. ¿Por qué está turbado? ¿Por qué se turba su espíritu? Porque va a llegar la hora que en la cruz va a ser separado de su Padre. Piensa en esto. ¿Cómo te sentirías tú si de toda la eternidad has gustado de lo más glorioso que hay y por un momento debes ser separado? ¿Te sentirías turbado? ¿Te sentirías así, estremecido? ¿Sí? Pues veamos por favor el fin. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Eso está diciendo Jesús. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Dice Jesús, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. ¿Qué responde? Mas para esto he llegado a esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Una hora que había sido decretada desde antes de la fundación del mundo, una hora que había sido diseñada, un plan que había sido anunciado desde antes de la fundación del mundo. Jesús está diciendo: mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. ¿Y qué dijo la voz? Lo he glorificado. Lo he glorificado. ¿Cómo Dios glorificó su nombre antes? Llamando a existencia las cosas que no existían. Creando un universo visible e invisible. Glorificando su nombre antes. Pero ahora, ¿cómo lo va a glorificar? ¿De qué manera? ¿Cómo va a desplegar su gloria? Colgando a su santo Hijo en un madero. La gloria de nuestro Dios soberano. La gloria de nuestro Dios feliz. Feliz y dichoso y gozoso
en entregar a su Hijo para salvar a los pecadores. Feliz y dichoso en entregar a su Hijo como medio de salvación para aquellos que no se pueden salvar. Y ahí, queridos hermanos, el fin de las obras de Dios, su gozo, su gloria. Volvamos otra vez a Génesis, capítulo 1. Entonces Moisés nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y por qué estaba desordenada? Porque, pastor, hubo un combate megacósmico entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien, y los aliens lucharon con otros aliens y ¡pum!, explotó, y por eso estaba todo desordenado. No, estaba todo desordenado porque hubo una explosión y de ahí apareció el universo, y bueno, las cosas tuvieron que ir ordenándose de a poco. ¿Por qué estaba desordenado y vacío? ¿Dios es un Dios desordenado? No. Moisés no está diciendo. Dios está haciendo las cosas de manera sistemática, paso a paso. Paso a paso. Primero, llama a existencia las cosas. Luego, pone en orden y comienza a ordenar esta materia, forma. Luego, como dice el verso 6, separa las aguas. ¿Para qué? Para crear un mundo habitable. ¿Pero por qué estaba desordenado y vacío? Las mujeres están haciendo un curso de pintura. ¿Dónde están las mujeres? ¿Ah? Levanten las manos las mujeres que están haciendo un curso de pintura. Uy, tan poquitas. Cuando comenzaron a pintar, estaba desordenado y vacío. ¿Cierto, Jimena? Estaba desordenado y vacío. Entonces, usemos esta ilustración. Se enfrentan frente al marco y no es llegar y pintar, ¿cierto? Es todo un proceso. Tienen que tomar la tela, tensar la tela, encuadrarla y luego echarle una sustancia para que la pintura se adhiera a la tela. Una vez que la pintura se adhiere a la tela, ahí recién empezamos a tirar algunos trazos. ¿Sí o no? Y al principio se ve desordenado. Se ve una masa desordenada. Fea. Y después, como con 5 clases de pintura, ya va tomando color, ya va tomando forma, ya va a estar manifestando la idea del pintor. Y al principio así son nuestras vidas, cuando somos llamados por Dios. Al principio no entendemos mucho, al principio no comprendemos todas las cosas. Muchas de nuestras cosas parecen ser desordenadas, vacías, pero Dios tiene un propósito claro y firme con tu vida. Él sí sabe el fin de tu vida, Él sí sabe el orden que merece tu vida, porque Él es tu creador, porque Él es tu diseñador, porque tú eres obra y creación de Dios. De igual manera, entonces, Moisés nos está hablando de este principio del cosmos. Ahora pensemos en la audiencia que estaba escuchando este relato. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes escucharon este primer relato? Eran hijos de Abraham que habían estado en esclavitud durante 400 años. Y piensen de las generaciones más jóvenes que habían nacido en medio de la esclavitud, porque antes no eran esclavos, luego se volvieron esclavos por las leyes tiranas de los faraones. Y esas generaciones posteriores que nacieron durante esas leyes, lo único que conocían, ¿qué era? El barro, el látigo. ¿Tenían alguna esperanza? ¿Perseguían algún fin? Piensen cuán pesimistas eran esas generaciones. Esta es mi vida, así nací, así voy a morir. Hay mucha gente así que vive hoy en día, ignorando un creador, ignorando sus propósitos, ignorando su destino. Estos israelitas habían nacido en medio de la esclavitud, en medio del desastre, en medio del caos, en medio de la oscuridad. Y lo único que conocían era la tiranía de Faraón. Sin embargo, Moisés le está presentando a otro rey, el rey del universo, que pone en orden las cosas, que trae belleza, que trae armonía, que trae un diseño perfecto.
el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y aquí encontramos entonces que Moisés comienza a relatarle a esta gente. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desorden y vacío. Juan Calvino de este versículo dice, cuando habla de vacío, está hablando de un desierto, donde no hay caminos, donde nada puede florecer, donde no hay vida. Así era tu vida espiritual. Un desierto, sin esperanza, desordenado, vacío, seco, árido. Pero el Dios creador de todas las cosas no tiene problema con el desorden. Él mete sus santas manos en nuestras vidas caóticas, en nuestras vidas desordenadas, y ordena lo que está desordenado. Trae orden, belleza. Trae belleza donde nosotros vemos solamente fealdad. Él trae belleza. Él trae orden. Él trae reposo. Él trae descanso. Es el que dice, sea la luz, y es la luz. Amén. Muchos de ustedes quizá hoy en día están luchando con las tinieblas de su corazón, con las tinieblas de la incredulidad, con las tinieblas de la desesperanza. O quizás están pasando por algún momento difícil en su vida, donde en su familia lo único que ven es caos, desorden. Pero el Dios que creó es el mismo Dios que va a poner en orden tu vida, que va a ordenar tu vida, que va a ordenar tus caminos, va a ordenar tu familia. Este era el mensaje para una multitud esclava que conocía solamente el caos, conocía solamente la tiranía, conocía solamente la desesperanza. Piensen para ellos cuán grande fue este mensaje de saber que el Dios de sus padres, que había creado todas las cosas, de saber que el Dios de sus padres, que había puesto en orden todas las cosas, venía ahora, ¿para qué? Para libertarlos y para darles orden, belleza y descanso. Pensemos en esta frase un momentito. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban ¿dónde? Sobre la faz del abismo. Cuando leíamos el Salmo 148, el Salmo 148 nos dice que Dios es el creador del abismo. Por lo tanto, no hay nada fuera del control de Dios. Las tinieblas fueron creación de Dios. La oscuridad es creación de Dios. El abismo es creación de Dios. Por lo tanto, aquí no podemos encontrar un relato de la creación contra Dios. No existe una especie de maniqueísmo dualista. No existe eso. No existe Dios luchando con fuerzas rebeldes de la creación. Es Dios teniendo control de todo. Y cuando se habla de este abismo, se habla de estas aguas profundas, oscuras. En la Biblia, siempre las aguas son señal de caos. Son símbolos de caos. Símbolos de caos o de destrucción. Por eso cuando Dios juzga a la generación de Noé, ¿qué hizo? Soltó las reservas de las aguas y vino ¿qué cosa? Vino el caos. Es así también en nuestras vidas cuando nosotros nos olvidamos de Dios. No esperes que te vaya bien. Va a venir caos sobre tu vida. No podemos vivir de manera distinta a la cual hemos sido diseñados. Piensen en esto también, el pueblo de Israel cuando es libertado, ¿qué se abre? Se abren las aguas, se separan las aguas y el pueblo pasa en seco. Pero para Faraón y para su ejército, que se habían parado para desafiar a Dios, las aguas son soltadas. El caos viene sobre ellos. De igual manera, Jesucristo, cuando se encuentra con estos discípulos atemorizados, piensen en Pedro, piensen en Juan, piensen en Andrés, gritando, Señor, ten compasión de nosotros que vamos a morir. ¿Y el Señor qué estaba haciendo? Él estaba durmiendo. Él estaba durmiendo tranquilamente.
Señor, ¿no tienes compasión de nosotros que vamos a morir? Jesús se levanta en medio de la barca y le dice, ¿dónde está la fe de ustedes?